Estamos en la Feria Rural, en la Feria del Libro, en el stand del Centro Cultural de la Cooperación. Un libro y un café se llama este ciclo. Y hoy tengo la alegría de recibir a Sandra Russo. Gracias, Sandra empezó en el Expreso Imaginario, el mítico Expreso Imaginario, estuvo en Humor, en Página desde el 87, sigue escribiendo esas contratapas maravillosas, hace Jugo de Limón en la 530, hace Déjamelo Pensar, su sitio web, donde publica un montón de cosas súper interesantes, pero además escribe ficción. También. Y publica literatura. En este caso, 22 cuentos cortos y ligeros, se llama el libro, que es un poco la excusa para hablar con vos, Sandra, de escritura, de ficción, de literatura. Bueno, sigo dando talleres de escritura también, así que sigo familiarizada con, abrir registros, ¿no? Ese libro fue una manera de abrir mi registro, porque se me conoce más por periodismo y esto es narrativa. Ajá. Y me da mucho placer, Y sí. Lo bien que lo haces. Quería arrancar por decir que lo de cuentos cortos y ligeros, cortos sí porque son breves, en este libro hay 22 cuentos, pero lo de ligeros, si tomamos el ligeros por ágiles, no son light. Pero están muy lejos de ser cuentos light. Claro, muchas veces se asocia lo ligero con lo light. Yo le puse ligero porque hay mucho material que se lee muy rápido. Para mí eso es una virtud de la narrativa, ¿no? Cuando provoca que los textos se devoren, ¿no? Por el ritmo, por la puntuación corta, por las oraciones cortas, porque le busco mucho a la música. Y por eso le puse ligeros, pero la gente por ahí se confunde porque cree que van a ser de humor y no. No, hay toques de humor, pero no, hay otros que son más bien profundos, densos. Sí, son todos, a mí me resultaron profundamente epifánicos, pero es verdad que siempre está ahí la cosa ácida, ¿no? El humor, como que te saca una sonrisa medio de costadito. Y es mi formación en humor registrado, no lo puedo evitar. Y sí. En alguna entrevista leí que decías que de alguna manera el título era un homenaje a 9 cuentos de Salinger. Sí. Sé que vos te he escuchado dar grandes clases sobre Salinger. Fanática. Sé también que sos una lectora de Carver y también te he escuchado hacer grandes análisis de la obra de Carver, pero en muchos casos a mí le sentí como algunos ecos de Lorrie Moore. Bueno, también me encanta Lorrie Moore. Claro, es ese tipo de lectura que, digamos, hay un emparentamiento entre publicar en editoriales y publicar periodismo, ¿no? Que Lorrie Moore lo hizo, también Fichera lo hizo. Hay muchos autores que me gustan mucho y que tuvieron un pasado periodístico y después se dedicaron. Manuel Escorza es mi favorito, también fue periodista y después escribió la saga de Redoble por Rancas. El periodismo por algún lado sale y creo que es en la velocidad. Pero la cabeza en la ficción circula por otros lugares y vivimos en un lugar del mundo tan complicado que descansar de la actualidad y del periodismo para mí es balsámico, ¿viste? Hay algo de la figura de escritora periodista, es una figura que a mí me gusta mucho y es tu caso, Sandra, en el que además me parece que hay algo del orden de la legibilidad, le digo yo, que claro. Es esta cosa de, necesito que el lector entienda rápidamente lo que estoy contando. Bueno, eso está gobernado, digamos, por algo que no es ni la narrativa ni el periodismo y es la comunicación, que abarca todo. O sea, para mí cualquier cosa tiene sentido si la gente lo entiende. Y cuanta más gente lo entienda, mejor, porque además soy militante popular. Entonces no me gustan los guetos, me gusta abrir un poco los conceptos, que es lo que hago en las contratapas, también con realidades, no con ficción, sino con... Pero trato de ser un poco impresionista en ese sentido, de abarcar muchos temas, de no agotarme en uno, de adaptarme a que la lectura de mis notas es quincenal, entonces cada 15 días la gente espera algo contundente. Si escribís todos los días, no se exige, pero yo sé que mi público, que hay bastante en lo gráfico, me demanda elaboración y a mí es lo que más me gusta hacer, así que no podría hacerlo cada 2 días, pero una vez cada 15 sí, me encanta. Hay algo de la diversidad en el libro también que tiene que ver, porque contemos un poco, son todas historias urbanas, historias donde hay mujeres
Hay casas. Hay casas, hay mucho PH, ¿no? Y departamento por escalera, como, ¿no? Todas las casas en las que viví están en ese libro. Porque yo siempre les recomiendo, en realidad yo lo aprendí de Carver, pero les recomiendo a la gente que hace taller conmigo, que cuando vayan a narrativa y elijan un lugar, sea un lugar que conozcan, no importa lo que pase en ese lugar, pero que el lugar en sí mismo sea un lugar que pueden recordar. Porque si no la escalera cambia de lugar, si no la memoria tiene fallas. En cambio, si es una locación en la que uno ha vivido, mejor. Y ahí están todas las casas. Me mudé muchas veces, por eso me dio para un libro. Pero ahí están todas las casas en las que viví y en cada una transcurre una historia que yo no viví. Cuando te sentaste a escribir, o generalmente cuando te sentás a escribir un cuento, primero te quería preguntar, se suele decir que se te aparece o un personaje o un argumento al que después uno o una le busca el personaje que lo protagonice, o se te aparece un clima a veces, ¿no? Como escritora puede pasar eso también. Generalmente, ¿cómo se te aparece un cuento? En general, con algún núcleo disparador, que no necesariamente es el principio, ¿no? del cuento. Por ahí es el desenlace o está en el medio. Pero con algo, yo uso mucho núcleo biográfico, que después degenero hasta que queda casi reconocible. Pero es lo que a mí me permite sentirme contenida por cierta verosimilitud, porque hay que cuidar mucho que no se te haga inverosímil la trama, ¿no? Entonces, en general uso núcleos biográficos. Yo no sé si me pasó a mí, pero hice tantas cosas y me pasaron tantas cosas, o será la edad, no sé, pero tengo cualquier cantidad de núcleos biográficos a los que puedo apelar para escribir lo que por ahí me hubiese gustado que pasara, lo que por ahí me hubiese gustado que no pasara, lo que me hubiese gustado que le pasara a otro. O sea, las variables son infinitas, ¿no? Con la imaginación. Como vivir otras vidas o cambiar lo que uno o una vivió, exacto, ¿no? Sí. Porque bueno, aclaremos que es una palabra que está bastante en disputa, pero esta cosa de son realistas los cuentos. Sí. O sea, el contrato de lectura es esto que contás pudo haber pasado. Claro. Y hay algo de pensar que en el realismo, en este tipo de cuentos, la imaginación no juega, como que la imaginación es para los géneros, ¿no? Para la ciencia ficción. Es que es casi todo imaginario, salvo la locación, que es la casa en la que alguna vez viví. Los diálogos son creados, las situaciones son creadas, los personajes son creados. Prácticamente nada pasó, nada de lo que está en el libro pasó tal como pasó, lo cuento en el libro. Porque si cuento lo que pasó es una anécdota, no es un cuento, ¿no? Y a veces la realidad no es verosímil, además. Claro, ¿no? Exacto. ¿Y sabés cómo va a terminar un cuento antes de sentarte o en el transcurso? No, lo voy sintiendo en el estómago. O sea, voy sintiendo que ya tengo que ir terminando y voy llevándolo hacia un lugar donde estomacalmente me digo, ya está. Es muy loco lo de escribir con todo el cuerpo, porque lo fui trabajando a lo largo de los años. Pero los remates los siento en la panza. ¿Sabés qué viene? Sí. Qué loco. Es loco, sí, pero bueno, la realidad no es verosímil. Sí. Creo que en alguna entrevista, no en el prólogo, en alguna entrevista leí que hacías referencia a algo así como que tu generación es una generación que cuando llegó a la fiesta ya habían dejado de bailar. Claro. Y algunos de no todos los cuentos, ¿no? Yo identifiqué como varias zonas. Una zona que tiene que ver con las maternidades, una que tiene que ver con las separaciones. En casi todos hay mudanzas, Sí. casi como una gran metáfora, ¿no? Del cambio existencial. Esto Sí. que además viste que dicen que es como lo más estresante, una de las cosas más estresantes son las mudanzas. Sí. Y también son como, bueno, empezar Sí. de nuevo. Pero también hay una zona que tiene que ver con cuentos como vinculados, por lo menos yo reconocí marcas autobiográficas tuyas de tu primerísima juventud. Estoy pensando en estudiantes en mariposas o estudiantes medievales. Sí. Y me gustaría, preguntarte sobre esto que decís en relación a tu generación. Claro, bueno, yo pertenezco a una generación, yo egresé del secundario en el 75, con lo cual me tocó la dictadura como escenario de mi adolescencia. Estudié sociología en Buenos Aires hasta que me tuve que ir a los pocos meses, después estudié letras en La Plata, me tuve que ir a los pocos meses, ya empezaba a desaparecer mucha gente, la política estaba prohibida, las requisas eran infernales hasta llegar a la facultad.
No había maestros. A todos los lugares donde yo llegaba, al Conservatorio de Arte Dramático, a Sociología, todo el mundo me decía, esto fue genial, pero hace un tiempo, ¿no? O sea, vivimos sin, de los que tenemos mi edad, que fuimos como los hermanos menores de los desaparecidos, de los 30.000, ¿no? Hay desaparecidos de mi edad, pero yo iba a un colegio privado, o sea, el colegio secundario me mantuvo como en una especie de cajita de música hasta que se abrió y me encontré con los milicos y fue un shock muy fuerte. Bueno, esto de los hermanos mayores está en, ¿no?, Estudiantes Medievales, que es un cuento que Y adoré. ese grupo existió realmente, era la hermana mayor de una de mis mejores amigas, sí. ¿Qué estás escribiendo ahora, Sandra? Contame. Y En ahora, materia de ficción, ¿no? hace un ratito te contaba, escribí mi primer libro por teléfono, en el teclado del celular. Son 40 textos breves que en realidad constituyen mi historia biográfica, pero desde el 59, 60, ponele, desde que empiezo el kindergarten hasta el 76, que empieza la facultad. Es ese periodo. No es muy político, es más bien personal, de cuestiones, bueno, de esas cuestiones de terapia, pero narradas. Y es el origen de mi familia, y hay un tema que yo creo que mi familia la expresa como hay tantas otras familias que lo expresan, que es la autodestrucción de la clase media, ¿no? La culpa de la clase media. De Argentina, el no haber podido, los que salieron de la pobreza y pudieron ascender a la clase media cuando había ascenso social, siempre sintieron, por lo que yo mamé en mi infancia, o un poco de culpa por la familia ampliada que había quedado pobre, o vergüenza por el origen, porque los amigos nuevos empezaban a tener otro tipo de cultura, otro tipo de formación, otros recursos sociales y simbólicos, y entonces se vivía en un complejo de inferioridad. Y todo eso es un gran tema, pero está como corporizado en mi madre. Y es fuertemente político, ¿no? Uf. Siempre se repite casi como un cliché, lo personal es político, pero en este caso, Claro. con los tiempos que estamos viviendo, Por de hablar eso de la te clase digo. media, Sí. ahí... Sí, yo le tengo fe a eso. Bueno, ¿y tiene nombre? Memoria rota, Memoria rota. sí. Bueno, ¿y para cuándo? Y no sé, tengo que ver qué editorial lo quiere. Lo estoy corrigiendo ahora en Ok. computadora, porque bueno, haber escrito ¿Y 40... por qué en el teléfono? Me lo voy a preguntar. Porque me agarré la costumbre desde la pandemia de escribir en el teclado del teléfono y me resultaba irrefrenable porque me despertaba a las 3 de la mañana y quería escribir un poco. Y bueno, así es mi vida. Con el teclado. Y la otra es dictarle. Fuente grande, Ah. ¿no? Sí, Pero sí. si no hay que agarrar los anteojos. No, fuente grande y así me quedaron los ojos también. Estás dando talleres. Estoy dando Siempre. talleres, 4 talleres por semana, 2 virtuales y 2 presenciales. ¿Se puede enseñar a escribir? ¿Qué dirías? Sí, totalmente. Yo he aprendido mucho dando talleres. Se puede enseñar Y aprendiendo vos como a tallerista. escribir y se puede enseñar de los alumnos también. Porque cuando vos vas haciendo devoluciones te vas dando cuenta, bueno, se lo decís al alumno, pero te das cuenta que ese problema lo tuviste en tal texto. Porque son problemas para resolver. La escritura son problemas. La mayor, me parece a mí, es cuando uno es dueño y controla cuándo y cómo dar la información del texto. En la ficción, ¿no? ¿Cómo ir soltando? Cómo ir soltando la data y cómo decidir qué tiene que ir sabiendo el lector y qué no todavía. Eso es una tensión que hay que aprenderla y que cada uno tiene su tempo. Pero para mí, y sobre escribir sí, porque hay un montón de cosas en la escritura que son inconscientes. Y es increíble, pero hay muchísima gente, incluso me pasa a mí, que, bueno, yo publico hace 50 años, con lo cual la reescritura la tengo incorporada, pero a veces vos terminás de escribir algo, lo lees en voz alta y no escribiste lo que pensás que escribiste. Entonces hay que aprender a leerse a uno mismo de verdad, no con piedad. Y es fundamental la lectura en voz alta, ¿no es Sí, cierto? Hay cosas que se totalmente. escuchan cuando uno Totalmente. lee en voz alta que no las ves. Y un truco, yo recomiendo, porque a mí me funcionó mucho tiempo, tener a alguien en quien uno confía o que uno admira o que le tiene confianza y tratar de leerlo con sus ojos, no con los de uno.
O sea, no dárselo a leer, sino No, imaginarte leerlo qué uno. te diría. Claro, yo lo hacía con mis editores periodísticos. La relectura de mis notas era pensando en el editor que lo iba a leer, que era el jefe del diario, el jefe de redacción del diario. Y yo lo hago me elijo a alguien que me parezca que es confiable y trato de leerlo con esos ojos, como yo me imagino que lo leería. Y ahí me saltan cosas que si soy yo la que lee, no me saltan. Qué increíble. Sí. Y ¿a quién le mostrás las primeras versiones? Eso, o sea, ahí te imaginás un lector ideal o Sí. puntualmente alguien que imaginás que estaría leyéndolo. Cuando tenés una primera versión, ¿quiénes son tus primeros Y lectores? últimamente mis grupos, ¿viste? Porque como vamos produciendo a la par con los grupos de escritura, yo también les voy mostrando lo que voy escribiendo. Y entonces eso me va ayudando también a ver qué efecto provoca, si se entiende, si no se entiende. Y también a ellos les muestra que yo doy talleres, pero que también tengo una primera versión que hay que corregir, ¿no? Sí. Sandra, gracias. No, por Un favor, placer a total vos, Marina. hablar de escritura con vos. Gracias al stand del Centro Cultural de la Claro. Cooperación. Gracias, Walter. Gracias, Víctor. Y bueno, esperamos Memoria Rota en Dale, breve. yo también. Gracias.